Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras. Veinte de guerra vienen con sus banderas, con sus banderas. Pucha con los ingleses, ¿quién los pudiera? ¿Quién los pudiera? Que lo tiro a los gringos, Unigran 7, navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo venirse. Con los acordes y el canto de la vuelta de obligado, triunfo tradicional, con letra de Miguel Brascó, e interpretado por Alberto Merlo, hoy 22 de junio damos comienzo al programa 343 de Obligados a Volver, programa que se transmite todos los miércoles y sábados a las 18 horas por nuestra página en Facebook Obligados a Volver, programa radial. Obligados a Volver, un análisis de la realidad argentina y mundial, desde nuestra mirada que es nacional, popular, democrática, feminista, latinoamericanista, ambientalista y plurinacional. Obligados a volver, porque como dijo el general San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido excepto no defenderla. Recordando y reivindicando además nuestras consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina Conducción. Dirección Norberto Raful y Consejo de Columnistas y Asesores. Locución, quien les habla, Irene Ring. En la operación técnica, Nicolás Rearte. A continuación, Norberto nos comentará, como suele hacerlo, el temario de nuestro programa de hoy. Buenas tardes, Norberto. Buenas tardes, Irene. Buenas tardes a todos, todas y todes les oyentes de Obligados a Volver. Programa número 343, que corresponde al miércoles 22 de junio y que, como es habitual, lo hemos organizado en dos columnas, dos bloques. En el primer bloque lo iniciamos con las efemérides históricas que prepara Edgardo Margiota, luego le siguen las operetas de la prensa hegemónica y a continuación la columna de economía de Juan Valerdi. Cerrando el primer bloque, la política internacional con Hernán Pereira. Hacemos un pequeño paréntesis para informar sobre todos nuestros proyectos de comunicación y luego arrancamos el segundo bloque con una renovada columna de vivienda y hábitat a cargo de Marcos Procopio, que antes, por esas costumbres y deformaciones de la profesión, denominábamos Es tu obra. Seguidamente la columna de mujeres indígenas de Irma Caupán y a continuación la educación en Cava con Raquel Papalardo. Para cerrar el bloque y el programa con nuestro homenaje a Manuel Belgrano, el Día de la Bandera, y el tema musical Sueño Celeste y Blanco del proyecto Nuestras Canciones en la Escuela. Dicho esto, ¿qué te parece, Edgardo, si comenzás con tu columna? Conocer el pasado para iluminar el presente y construir el futuro. Efemérides correspondientes a la semana que se inicia. 25 de junio de 1912 se produce la huelga agraria conocida como el Grito de Alcorta. Los chacareros arrendatarios del sur de la provincia de Santa Fe y norte de la provincia de Buenos Aires se movilizan reclamando por los precios de los arrendamientos y una legislación que los regule y por el acceso a la tierra.
El movimiento agrario origina meses después la fundación de la Federación Agraria Argentina en la ciudad de Rosario. 26 de junio de 1980, por orden de la dictadura, se queman 24 toneladas de libros del Centro Editor de América Latina con el pretexto de que atentaban contra la Constitución Nacional. 26 de junio de 2002, en el marco de la crisis económica y política de diciembre de 2001, varias organizaciones realizan una movilización masiva reclamando distintas medidas ante la emergencia. Cuando una columna de manifestantes llegó al puente Pueyrredón, fueron cruelmente reprimidos, teniendo como víctimas fatales a Maximiliano Costecchi y Darío Santillán, ambos pertenecientes a la Coordinadora de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón. Si bien los autores materiales de los asesinatos fueron condenados por la justicia, las responsabilidades políticas de la represión aún no han sido determinadas, aunque aún están bajo investigación judicial. En la causa judicial reabierta a solicitud de los familiares de Costecchi y Santillán, han declarado recientemente el periodista Alejandro Berkovich y el documentalista Patricio Escobar, quienes, en el documental Diciembre, presentan una entrevista a Eduardo Duhalde. En ella, el expresidente ratificó que él dio la orden de que los piqueteros que manifestaban en el puente Pueyrredón no entraran a la capital federal. Di la orden de que no pasaran, sostiene, y agrega, la gente no puede hacer lo que quiera. 28 de junio de 1966, el presidente Arturo Illia es derrocado por un golpe militar encabezado por Onganía. Avión terrorista. Medios esclavos. Por Hugo Muleiro. Voz Alejandra Benaglia. El sometimiento descarado de la prensa opositora a la maniobra vinculada con el avión de carga venezolano es componente central de una ofensiva que vuelve a poner en evidencia la carencia de recursos para proteger a la Argentina de acciones depredadoras de un poder transnacional involucrado en conflictos geopolíticos que exceden al territorio. El daño que se intenta infligir al Frente Gobernador para apartarlo de cualquier propósito autónomo y de su declamado objetivo de política exterior multilateral es solo una de las facetas de esta compleja operación internacional en la que la inteligencia de Estados Unidos e Israel manejan como títeres a varios actores locales a los que luego felicita. Los eslóganes impuestos a fuerza de repetición cotidiana, con Clarín, Infobae y La Nación a la cabeza, avión sospechoso, avión fantasma, son la puerta de entrada a los relatos que ponen al gobierno y en especial al kirchnerismo otra vez bajo la acusación oprobiosa de complicidad con el terrorismo. La Fuerza de Tareas Judiciales de Clarín comenzó con 2 días de anticipación a anunciar lo que Estados Unidos, como era fácil de prever, terminaría por decir sobre la parte iraní de la tripulación. No es pieza menor el juez Villena, quien no tuvo mejor idea que pedirle al FMI que catalogara al piloto Hazemi algo tan grotesco como proponerle al presidente ucraniano que caracterice a Putin e incluso a la inversa, como si pudiera haber en ello algún rasgo de objetividad profesional. Pero este juez, muy bien cuidado en el despliegue mediático, ya había cometido o dejado cometer una tropelía peor.
3 o 4 horas después del aparatoso allanamiento al hotel en el que aloja la tripulación Infobae, tenía fotos exclusivas de pasillos, habitaciones y rostros en una acción procesal hecha nada menos bajo hipótesis de terrorismo internacional. Santoro, cabecilla de la banda Clarín, Comodoro Puz, comenzó a saborear los puentes que podían habilitarse para que, como tituló, Estados Unidos entre a la causa. Su compañerito Van der Koy y Morales Solá en La Nación ya habían publicado el mismo día notas gemelas con palabras idénticas: complicidad e ineficiencia gubernamental frente al escándalo. Un manejo puntilloso de los tiempos tuvo puntos salientes en los dichos del embajador Stanley y del gobierno de Israel, con el esmero de exceptuar quirúrgicamente al jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, José Gliniski, que con velocidad astronómica ascendió a héroe en las notas que acompañan la maniobra. 2 redactoras de La Nación escribieron que, en medio de la tormenta, este amigo fue defendido por Israel. Toda una confesión. Aunque la mayor parte de la campaña es muy berreta, se deslizan algunas líneas preocupantes. Con desparpajo, La Nación escribió el domingo que el caso está lejos de su punto final, es decir, que no faltarán capítulos nuevos. En Infobae, Serra, un descendido de Clarín, fue más lejos. Tecleó que este fue un vuelo de prueba para medir la reacción de la seguridad argentina con vistas a un trabajo posterior, lo que con todo derecho lleva a pensar que entre los actores de la maniobra puede estar instalada la idea de propiciar un bombazo, acaso en plena campaña electoral. La manipulación política repugnante de las víctimas de los 2 atentados sufridos por el país y del suicidio del fiscal Nisman dan plena legitimidad a esta sospecha. Los hechos exceden largamente el territorio y la política argentina. Lehmann en Infobae ya había anticipado que la aparente buena relación de Biden a la invitación que le hizo el presidente Fernández a la CELAC fue puesta en revisión por los sectores más duros de su propio país. Ni hablar ahora, con este avión terrorista iraní, de que el jefe de la Casa Blanca piense en una salida pacífica al conflicto con Irán por su programa nuclear. Este periodismo independiente no sabe de límites. Clarín se atribuyó la exclusiva del obvio informe del FBI contra los iraníes en el momento en que Infobae ya lo había publicado. Lanzado a hacer los deberes, Van der Koy le reprocha a la ex interventora de la AFI, Cristina Camaño, el crimen de reivindicar el derecho del pueblo palestino a vivir en su territorio, donde las fuerzas israelíes de ocupación cometen innumerables crímenes. Morales Solá escribió que es cierto que el avión transportó autopartes de automóvil, pero en verdad, nos ilumina, el viaje se debió a una misión iraní-venezolana. Esta formidable deducción se inspira, sin duda, en desventuras de Harold Mastropiero, el hermano de Johann Sebastian, que, como relata Lelutier, regenteaba en Nueva York un sórdido local de apuestas ilegales y cabaret clandestino para esconder la fuente verdadera de sus ingresos. En los fondos operaba un almacén. Pero como estos mandaderos cumplen órdenes de gente pesada, no hay nada de qué reír. En los pocos espacios que la maniobra dejó disponibles para otros temas, La Nata recuperó el sábado la idea de que el gobierno no llega al 2023, una proyección que su ex compañero Longobardi desarrolló otra vez, pero ya con guión a futuro: que quienes fueron votados mayoritariamente se vayan y vengan otros. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, depende de cuándo estén escuchando esto. Amigos de Obligados a Volver, Juan Valerdi, economista. Estuve fuera de pista, fuera del aire por algún tiempo por problemas personales, familiares.
Pero bueno, la ocasión amerita y acabo de escuchar a Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta, hoy 20 de junio, hablar en Avellaneda en la reunión de los delegados de la CTA de todo el país. Y como economista no es habitual escuchar a abogados hablar de economía, y mucho menos hacerlo bien. Pero la vicepresidenta dio una lección de economía política que deberían escucharla todos los alumnos de economía. Los mismos que a veces se creen los versos berretas de los economistas mercenarios que están en los medios de comunicación, muchos de ellos muy bien remunerados por ONGs respaldadas por Estados Unidos. Y otros por algunas empresas nacionales, ¿no? Entonces, fue un lujo escuchar a Cristina cómo enlazar los distintos temas políticos, económicos, geopolíticos, locales, sociales, laborales, y no dejó prácticamente tema sin entrelazar en esa red que nos lleva hoy a tener la inflación que tenemos, que nos lleva hoy a tener la pobreza y la indigencia que tenemos en la Argentina, y que incluye factores de poder de larga data como los que nos vienen castigando después de 2 años de guerra civil, a veces encubierta, a veces no, a veces a los tiros, a veces a los decretazos, a veces a los tarifazos, las devaluaciones. Y lo importante es que esta forma de comunicar es la que le estuvo faltando siempre en muchas décadas al gobierno. La forma de comunicar que entiende cualquiera que tiene la cabeza abierta y que todavía no se la quemaron los medios masivos de comunicación y los mercenarios. Es un lujo escucharla, lo recomiendo mucho, y ver cómo va desarmando cada uno de los argumentos que ponen estos economistas mercenarios del ajuste, de la fuga y de la bicicleta financiera para decir cuál es el origen de la inflación, sin decir que los grandes monopolios abusadores de la Argentina en producción, distribución y comercialización son los principales responsables. Le echan la culpa al déficit, a la emisión, a la guerra, a la pandemia, pero siempre esquivan la responsabilidad central que claramente marcó Cristina, sin decir nombres de empresa porque no era necesario. Así que les recomiendo escuchar en diferido, lo van a poder encontrar tanto en su versión de radio como televisiva, y así van a entender cómo se entrelaza el endeudamiento, la inflación, la fuga de capitales, el abuso dominante de las posiciones de los monopolios y oligopolios en distintas partes de la producción y comercialización, el aprete de la política, la extorsión y todo lo que está ocurriendo en la Argentina desde hace muchas décadas, y que es una forma de guerra civil que viene ganando el enemigo, que viene ganando los pocos que quieren una estancia grande en la Argentina y en un país desarrollado. Así que les mando un abrazo, espero que puedan escucharlo y espero poder desgranar los temas económicos de acá para adelante. Un abrazo grande. Buenas tardes, compañeros. Este es el informe de Política Internacional. Mi nombre es Hernán Pereira. Soy colaborador de Obligados a Volver desde hace ya varios años. Bueno, en primer lugar, destacar el triunfo de Gustavo Petro en las elecciones de Colombia. Es la primera vez que un hombre de izquierda, un progresista, accede a la presidencia de Colombia. Colombia hace 200 años está gobernada por conservadores y por un pacto entre el Partido Liberal y el Partido Conservador, dos partidos conservadores en esencia. Y supone esto un cambio radical en la política colombiana. De todas maneras, fíjense, el Washington Post dice: ahora Petro deberá aterrizar su discurso a la realidad y deberá dejar de lado el tono de campaña
a partir de mañana, cuando deba tranquilizar a los mercados y moderar las expectativas de quienes lo eligieron, es decir, traicionar el programa de quienes lo eligieron y acordar con los poderosos para seguir en lo mismo. Es lo que le pide el Washington Post. Hay que recordar que Estados Unidos tiene 8 bases militares en Colombia y una participación decisiva de la DEA, que controla todo lo que tiene que ver con el narcotráfico, y se supone que es la que dirige y favorece a determinados carteles para la exportación al mercado más importante de consumo de drogas en el mundo, que es justamente Estados Unidos. Petro ha hecho un muy buen discurso, el primero después de su triunfo, llamó a la concordia, a un gran acuerdo nacional para reforzar la paz, los acuerdos de paz alcanzados, terminar de desarmar a los grupos violentos que aún subsisten en Colombia. Es uno de los países con más crímenes políticos este año en el mundo. Petro obtuvo el 50,44% de los votos, es decir, casi 11.300.000. Hernández, el candidato de ultraderecha, el 47,3%, 10 millones, casi 600.000 votos. Y hubo en blanco 500.000 de votos. Aumentó mucho la participación de la gente, llegó al 58%, antes había sido del 52%, significó 1,2 millones más de votos que la primera vuelta y la mayoría se volcaron para Petro. Todo el sector rural y el sector urbano de Bogotá apoyaron a Petro. Y el sector urbano del interior de Colombia, más conservador, apoyó a Hernández. Es decir, sacaron mayoría los de Hernández y en el otro sacaron mayoría la gente de Petro. Petro ha dicho que no va a firmar más contratos petroleros, que se termina la dependencia de Colombia del petróleo y que van a buscar energías alternativas para tener un respeto grande por la ecología y por la conservación de los recursos naturales de Colombia y sobre todo la cuestión climática. Esto ha traído un susto muy grande de la derecha, que vive parasitariamente de la renta petrolera y de la renta cafetera, y además de la droga, ¿no? Es decir, no hay un esfuerzo industrial, un esfuerzo de mejoramiento y modernización en Colombia por parte de los sectores conservadores, y ahora se viene lo que ha llamado la vicepresidenta de Colombia, que es la primera mujer negra en acceder a un cargo político importante en Colombia, ha dicho que este es el gobierno de los nadies, el gobierno de los pobres, el gobierno de los postergados. De todas maneras, no va a ser fácil el asentamiento del gobierno. En la Cámara de Representantes tiene 25 representantes elegidos sobre un total de 172. En el Senado hay 108 senadores en total, 5 corresponden a la FARC, que esos son fijos después del acuerdo de paz. Uno al que salió segundo en las elecciones presidenciales, es decir, a Hernández, 2 a la representación indígena del país y 100 son elegidos por el pueblo. En este momento la fuerza de izquierda tienen 16 directos, pueden con alianza llegar a 30, y en la Cámara de Representantes sobre 172 pueden llegar a 40 o 50, no más, con lo cual le va a ser muy difícil la aprobación de las leyes. Y lo que está diciendo el Washington Post refleja, me hace acordar mucho a lo que pasó acá con el primer discurso de Néstor Kirchner, un conocido vendepatria de aquella época, Claudio Escribano, que era el jefe de redacción y uno de los jerarcas del diario La Nación, escribió una editorial diciéndole lo que tenía que hacer. Y es lo mismo que le está diciendo el Washington Post a Petro ahora, ¿no? Y ahí fue la famosa frase de Néstor diciendo que no iba a dejar sus ideales en la puerta de la Casa de Gobierno al entrar para ejercer la presidencia. Esperemos que se repita la experiencia de Petro en paralelo con la de Néstor en Argentina.
El otro tema central ha sido la elección de Francia, donde el presidente Macron perdió la mayoría que tenía en la Cámara de Representantes, que está compuesta por 577 miembros. En la elección legislativa quedaron 245 representantes para el oficialismo. La izquierda de Mélenchon tiene ahora 137 representantes y la ultraderecha de Marine Le Pen 89, tenía 11. También la izquierda de Mélenchon era inexistente casi en la Cámara de Representantes y ahora tiene 137. ¿Cómo va a ser para aprobar leyes Macron? Y o tiene que aliarse con la izquierda o tiene que aliarse con la ultraderecha. Con la ultraderecha tiene más afinidad ideológica, pero el problema es que son sus competidores directos, fueron en el balotaje, han quedado muchas heridas políticas con Marine Le Pen. Y con Mélenchon hay una insalvable grieta ideológica por el carácter neoliberal del gobierno de Macron, de modo que le va a ser muy difícil gobernar. Muy difícil va a ser la cohabitación, en el sentido de, él le ha rechazado la renuncia a la primera ministra, Elisabeth Borne, y va a gobernar con su gente, pero el tema es que sin alianzas le va a ser virtualmente imposible aprobar leyes. Habrá que ver, puede haber muchas crisis políticas en el futuro inmediato de Francia, con alta inflación y con una recesión que está a la vuelta de la esquina. Está difícil la situación política francesa y el horizonte no aparece para nada claro. El otro tema, sigue siendo la guerra en Ucrania. Mucha visita política, estuvieron Macron, estuvo Draghi, estuvo el canciller alemán también, estuvieron los tres juntos. Mucha promesa de ayuda de Biden, pero los ucranianos están peleando solos, con muy pocas armas, aparentemente, con muy poca ayuda militar. Los están dejando que se desangren frente a Rusia. Y prácticamente han perdido todo el sur de Ucrania, en la zona del Donbass, casi entera está en manos de Rusia, y avanza lenta pero inexorablemente el ejército ruso, y mucha palabra de aliento para los ucranianos, pero peleen ustedes y arréglense como puedan, muchachos. Nosotros sí, es mucha promesa, pero no ha ido nada todavía. Y el tema es que, en algún momento esto tiene que terminar. Hay muchas cuestiones económicas importantes para arreglar con Rusia de parte de los europeos, y hay muchas cuestiones también para arreglar con China, que emerge como un aliado por detrás casi incondicional de Rusia, porque más allá de que no han hecho grandes demostraciones verbales los chinos respecto a su apoyo a Rusia, son sus mayores clientes para comprarle el petróleo y gas que no están mandando a Europa, y son también grandes aliados militares, de modo que pareciera ser que el futuro de Ucrania está entre paréntesis. Habrá que ver cómo se encuentra una salida política a la situación. Evidentemente Ucrania no puede desaparecer, pero probablemente lo que quede de Ucrania va a quedar con un gobierno títere vinculado con Rusia y una situación de inestabilidad política difícil. Habrá que ver. Obligados a Volver se solidariza con Milagros Sala, injustamente detenida desde enero de 2016, y con todos los demás detenidos y perseguidos por el régimen macrista y sus cómplices del sistema judicial, por la pronta liberación de los presos políticos. Continuamos preguntando dónde está Tehuel de la Torre, el joven trans que fue visto por última vez el 11 de marzo del 2021, cuando salió de su casa de la localidad bonaerense de San Vicente para ir a ver un trabajo. ¿Y qué pasó con Guadalupe Lucero, que permanece desaparecida desde el lunes 14 de junio del 2021 a la tarde, cuando jugaba en la vereda de la casa de su tía
con sus primos y su hermano mientras la familia festejaba un cumpleaños familiar. Antes de continuar con Obligados a Volver, les invitamos a conocer todos nuestros medios de comunicación. Nuestras páginas en Facebook, Obligados a Volver, programa radial, en la que además de transmitirse las emisiones de nuestros programas, se publican las noticias de política nacional. La Lealtad, Política y Cultura, en la que podrán ver las publicaciones de cultura, noticias de la patria grande y del panorama internacional en general. Y el grupo Obligados a Volver, dispuesto para el intercambio de información y debate entre nuestros oyentes. Además, tenemos el rotativo de Obligados a Volver, un servicio cotidiano de noticias, música y buen humor al que se accede adhiriendo a un grupo de WhatsApp. Les recordamos también que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Obligados a Volver, donde pueden consultar los programas ya emitidos y material audiovisual en varias listas de reproducción. Compañeras y compañeros, buenas tardes. Les habla Marcos Procopio de la columna de Vivienda y Hábitat. Bueno, empecemos con unas palabras de Ferraresi, del ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, que sostiene: la vivienda es un derecho y el crédito permite certeza a lo largo del tiempo. Por cada vivienda que se edifica se generan 3 puestos de trabajo y ya llevamos 50.000 créditos en toda la Argentina, en cada rincón del país. Bueno, esta política habitacional, entre otras cosas, también genera una demanda de insumos de fabricación nacional que permite el desarrollo del sector de la construcción y de las economías locales. Los créditos casa propia permiten construir viviendas de hasta 60 metros cuadrados, viviendas que incluyen 3 habitaciones, cocina, comedor, baño y a veces con jardín adelante o jardín atrás o entrada de autos. Pero además todo esto tiene una particularidad, que las cuotas se comienzan a pagar una vez que la obra está finalizada, lo que les brinda previsibilidad a las y los beneficiarios, mientras construyen su casa y una vez que ya se encuentran habitándola. El Ministerio anunció hace unos días que abrió nuevos llamados licitatorios para la construcción de más viviendas y para llevar adelante obras de infraestructura, que son las que concretan las bases urbanísticas de los desarrollos que se hacen encima de ellas, ¿no? Con el Procrear 2, con todo el país y con una inversión por parte del Gobierno Nacional de casi 20.000 millones de pesos. También hay que decir que en la realidad del mercado, la vivienda en Argentina está completamente privatizada y encima está dolarizada. Es decir, un escenario para el Estado en donde le es muy difícil intervenir, incluso hasta le cuesta cobrar impuestos, como por ejemplo en el caso de los alquileres. En la ciudad de Buenos Aires, para más datos, viven 3 millones de personas y hay 1,5 millones de viviendas. Es decir, una vivienda cada 2 personas. Sin embargo, se ha duplicado la cantidad de inquilinos desde el año 2000, y la gran mayoría son personas jóvenes, de menos de 35 años. Además, hay 270.000 personas que viven en villas en esta ciudad, y en el país alrededor de 4 millones de personas en situaciones de emergencia. Es decir, podríamos hablar de aproximadamente un promedio del 10% en general del total de la población que necesita asistencia urgente, por lo menos en el tema vivienda. Para no ir a reseñar mucho antes en el tiempo, el macrismo agarró el gobierno con 1,5 millones de personas con vivienda precaria, pero lo dejó con el doble. En 4 años duplicó la cantidad de personas con viviendas precarias. También hay que entender cómo el neoliberalismo marcó la tendencia del aumento de la precariedad y la pobreza. En toda la ciudad de Buenos Aires, en la década del 90,
había 52.000 personas en villas. Hoy se sextuplicó. En 30 años se sextuplicó la cantidad de personas en villas. Hoy hay 300.000 personas casi que viven en villas. Y otro dato importante es el de la pobreza o precariedad arraigada, que quiere decir que ya el 70% de los habitantes de las villas de la ciudad ya son nacidos y criados en la misma. Bueno, además en el país existen 4.000 villas. Bueno, ahora estamos en una época en donde se ha vuelto a la concentración de la riqueza, la concentración de la tierra. La Revolución Francesa es la que cambió el paradigma y de tener un propietario la tierra pasó a tener muchos y a empezar a distribuir. Pero hoy se está volviendo a concentrar esa riqueza y básicamente en toda Latinoamérica, en Asia y en África ya hace mucho tiempo. La búsqueda de justicia social es la que se desarrolla en el propio territorio. Por eso el federalismo no es solo una enunciación, sino que se corresponde con la posibilidad de hacer raíz, de tener querencia, de hablar y de habitar en el propio suelo. En la actual gestión, como sucede con los gobiernos de cariz nacional y popular, se viene corriendo desde atrás al problema de la vivienda. Y es lógico, pues la falta siempre está antes que la completitud. En otras palabras, el problema está antes que la solución. Pero a este ritmo se puede alcanzar el equilibrio entre la necesidad y la justicia, como para cubrir uno de los derechos básicos fundamentales, que es el habitar, más temprano que tarde. Volviendo ya a principios del 2021, recién asumido Ferraresi, reemplazando a la arquitecta Bielsa, que se determinó un presupuesto de 12.600 millones de pesos para construir 30.000 viviendas en todo el país. Y se estableció coordinaciones con el Ministerio de Desarrollo para dar trabajo a las organizaciones sociales y articular con el programa del propio Ministerio de Desarrollo Social. Esta cantidad de viviendas dentro de los programas, que incluyen la instalación de infraestructura en todo el país, es decir, cloacas, asfalto, cordones, veredas, luminarias, plazas, salas de primeros auxilios, internet, luz. Eso es la parte de la infraestructura, que es la base para después construir las viviendas. Todo esto ha sido superado en la cantidad de necesidad y a su vez de la posibilidad de poner dinero sobre todas estas cosas que tiene el gobierno nacional. El año pasado, por ejemplo, el Ministerio anunció a través de los programas federales Casa Propia y Procrear 2 una nueva apertura de inscripciones para la adjudicación de 50.000 créditos personales e hipotecarios, con una inversión por parte del Estado Nacional que ronda los 132.000 millones de pesos, que generarán más de 120.000 puestos de trabajo. Así que estamos en un buen camino, es cuestión de trabajar, adelantar y generar más hábitat y vivienda. Mari Compuché, Mari Pulamien, soy Irma Caupán, integrante del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, y agradecidas a este espacio de Obligados a Volver para poder compartir el caminar de los pueblos y justamente la lucha de nuestros pueblos aquí y en el mundo, con un esperanzador y un conmovedor triunfo que se acaba de realizar en Colombia de Petro y nuestra hermana afroindígena, feminista y antirracista Francia Márquez, en medio de una crisis política, una jornada electoral histórica y totalmente esperanzadora. Un pueblo también que lucha como Ecuador contra todo el despojo y la impunidad del Estado, que están luchando contra el estado de excepción decretado en 3 provincias por el presidente Lasso,
la persecución de la justicia, el atentado que realizaron. Nada de esto detiene a los manifestantes que se nuclean en Quito y se le está exigiendo al gobierno 10 medidas para que el ajuste no recaiga siempre sobre los que menos tienen en una economía dolarizada. La Confederación Nacional de Comunidades Indígenas del Ecuador está haciendo un desafío al toque de queda y a este gobierno que recurre, como siempre, a la represión para acallar las protestas que llevan una semana. Los pueblos seguimos despertando con toda la fuerza ancestral y la naturaleza, la Mapu, esta noche alcanza su máxima extensión. A partir del 21 los días se hacen más largos y las noches comienzan a disminuir. La noche avanza a paso de gallo, decimos, hasta el nuevo sol, el Huiño-Tripantu, nuevo ciclo, nuevo sol. El regreso del sol y de la luz trae junto con la renovación de la naturaleza el renacer del pensamiento y sabiduría mapuche. El Huiño-Tripantu adquiere todo su sentido y coherencia y singularidad como un fenómeno cósmico y natural, y ocurre para todos los que habitamos el planeta, pero nosotros como pueblo lo valoramos y lo convertimos en una práctica sagrada, ya que nos sentimos parte de la tierra. Nosotros como parte de la naturaleza nos renovamos en nuestras fuerzas y conocimiento en la esperanza de un futuro mejor renovado. Para los pueblos andinos es el Inti Raymi, que también es la llegada de un nuevo ciclo y también se festeja en la misma fecha. Y quería compartirles y dejarles un texto del libro El tren del olvido de nuestra huichafe Moira Millán. Nuestros antiguos conocieron un tiempo de prosperidad y alegría. No había enfermedades, no había hambre ni tristezas, no había fronteras ni propiedad. Todo ha cambiado, hemos sido divididos, corridos, nos han robado el territorio, nos han robado nuestros hijos, nos han robado nuestras mujeres. El Estado ha inventado fronteras entre nosotros. Ahora tenemos que elegir ser chilenos o argentinos. Nos obligan a decir qué somos, qué es ser chileno, qué es ser argentino. Gente de la tierra es lo que somos. ¿Quieren saber ellos quiénes somos de verdad? La tierra nos reconoce. Ella nos dice quiénes somos. ¿Quiere saber el Estado Huinca quiénes somos? Que le pregunte a la montaña quiénes somos. Que le pregunte al río. Que le pregunte al viento. Que le pregunte al bosque. Y ellos le responderán. Les dejo este texto y los pueblos seguimos despertando y seguimos luchando contra este terricidio que intentan instalarnos. Mari Chihuahua. Comprometida con la existencia, quiero manifestar los mensajes de los territorios para así sanar. Comprometida con la existencia, quiero manifestar los mensajes de los territorios para así sanar. Con mis hermanas voy a cantar la tierra de testigo, donde otros ven progreso, veo calor y abrigo. Los mensajes de los territorios no los pueden callar, porque en su grito vive y libera gran fuerza ancestral, fuerza que nace desde adentro, sintiente libertad, para seguir juntas resistiendo, nada nos va a callar. Con mis hermanas voy a cantar la tierra de testigo, donde otros quieren destruir, veo saber y abrigo. Donde otros quieren destruir, veo saber y abrigo. Veo saber y abrigo.
saber y abrigo. Buenas noches a todos y todes. Retomamos hoy la columna con dos temas que hacen al sistema educativo de la ciudad de Buenos Aires: la comida en los comedores escolares y el lenguaje inclusivo. Las comidas en las escuelas y las viandas son un problema grave desde los inicios del gobierno de Mauricio Macri y su continuación en el gobierno de Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires. En principio, la calidad y luego la cantidad de las raciones en las escuelas ha ido disminuyendo desde el año 2007, así como lo ha hecho el presupuesto educativo en relación al PBI de la ciudad, que disminuyó de un 30% en el 2007 a un estrecho 18% en el 2022, sin contabilizar las subejecuciones. Esto se refleja en todas las áreas de educación y especialmente en la alimentación. Sabemos hoy que muchos niños tienen la única comida del día en las escuelas, debido a la grave situación económica por la que atraviesa el país, por la herencia dejada por el macrismo a nivel nacional y por Macri y Larreta en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Debo agregar que la mayor parte de las escuelas no cuenta con un espacio comedor. Así se transforman las aulas en comedores al mediodía, con condiciones de salubridad muy exiguas, y muchas veces los estudiantes almuerzan en los patios o en las escaleras. Por eso se deben establecer acuerdos con clubes barriales o habilitar en las escuelas anexos para organizar los espacios comedores que sean exclusivamente destinados para que niños, niñas y adolescentes puedan acceder a comidas y viandas con las condiciones de higiene y salubridad exigidas. Desde las intercomunas de la ciudad de Buenos Aires estamos preparando un proyecto de ley para presentar en la legislatura de la ciudad autónoma de Buenos Aires que contemple la calidad de las comidas y los espacios comedores. Muchos nos preguntamos acerca de las licitaciones para la alimentación escolar. Hace pocos días, las mismas 19 empresas que actualmente se ocupan de la alimentación en las escuelas porteñas se presentaron a licitación hasta el 2025. Todas ofertaron los mismos valores para cada ración. ¿Será acuerdo previo? ¿Será cartelización? ¿O es una empresa dividida en 19? Se los dejo para pensar. La otra cuestión que impacta en el sistema educativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es la decisión del Ministerio de Educación de la jurisdicción acerca de la prohibición del lenguaje inclusivo por resolución 2566 del Gobierno de la Ciudad del año 2022. He recorrido diversas lecturas a favor y en contra de esta prohibición y debo afirmar que es absolutamente relevante y contundente lo expresado por la Junta Departamental de la Carrera de Letras de la Universidad de Buenos Aires. Voy a citar algunos párrafos que a mi entender son centrales. La lengua no necesita ser preservada ni defendida por ninguna institución. Se construye y se reconstruye de modo permanente entre, por y para sus habitantes. En otro párrafo dicen: es extensa la tradición de estudios que muestran la estrecha relación entre el lenguaje
y los procesos de constitución de subjetividades, de identidades e incluso la naturalización de relaciones de poder. Y en un tercer párrafo afirman: el uso de formas no binarias no resultó un obstáculo para el desarrollo de habilidades de aprendizaje de los estudiantes, negando así los considerandos de la resolución. Cito también a Lidia Borda, quien afirma que los lenguajes no se pueden prohibir de hecho. La lengua está viva, tiene movimiento y toma las formas de quienes las ejercen. Es imposible prohibir las palabras, siguen habitando el aire, la identidad de las personas, las geografías, una ideología y un presente. En síntesis, entonces, el uso del lenguaje inclusivo no altera la gramática de nuestro idioma, ni dificulta la comprensión de textos, por lo que no influye en el rendimiento de las pruebas estandarizadas. Mientras que la caída del presupuesto educativo, la falta de inversión y la subejecución presupuestaria y la persecución de los docentes, que genera en muchos casos la huida en estampida del sistema educativo, influyen en el deterioro, sin duda, de la educación. El lenguaje inclusivo es un emergente lingüístico que visibiliza las identidades no binarias y acompaña las relaciones de poder que han venido desarrollándose en nuestra sociedad. Por lo tanto, prohibirlo o censurarlo constituye un acto autoritario y de discriminación. Buenas tardes y buenas noches y hasta la próxima columna. Gracias. Todo lo que soñaste vive en algún lugar. Todo lo que pensaste, el viento elevará. Todo lo que soñaste vive en algún lugar. Todo lo que pensaste frente a aquel Paraná, el viento elevará. Diste todo sin pensar cuánto había para vos. Cuando el tiempo se te iba, pagaste con tu reloj. Cada vez que se oscurezca, yo voy a pensar en vos, que nos diste una bandera para que la alumbre el sol. Sueño celeste y blanco que en el viento flameó, libre tu pensamiento de igualdad y honor. Sueño celeste y blanco que en el viento flameó, libre tu pensamiento de igualdad y honor. Por tu noble ideal, en lo nuevo que nace, puede resucitar, puede resucitar. Diste todo sin pensar cuánto había para vos.
Se nos está terminando el programa. Agradecemos a nuestro operador Nicolás Rearte por su trabajo que nos permite salir al aire. A todos les oyentes por su atención, especialmente a los que ponen me gusta en nuestras páginas de Facebook. Antes de despedirnos, les recordamos que nuestro programa de radio Obligados a Volver se transmite todos los miércoles y sábado, siempre a las 18 horas, y tenemos una nueva propuesta. La entrevista, un buceo sobre los orígenes y actividades actuales de personalidades destacadas, los lunes a las 21 horas. También les informamos que desde mediados del año pasado nos hemos incorporado a la red de programas de radio Vamos a Andar, sumando a muchos de sus integrantes a nuestra lista de columnistas invitados. Este fue otro programa de Obligados a Volver, emitido desde nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Volvimos, pero estamos obligados a seguir militando, porque la patria sigue estando en peligro, ya que la derecha reaccionaria conspira para derrocar a nuestro gobierno, que con sus aciertos y errores trata denodadamente de resolver las dificultades provocadas por las dos pandemias. Por eso, continuaremos con nuestra tarea, siguiendo el legado del libertador San Martín. Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Recordando y reivindicando nuestras consignas fundacionales. Lealtad a Perón, Cristina Conducción. Es mi gente en su tierra, es nuestra forma de ser. Soberano es de su patria, quien la sabe defender. Soberano es de su patria, quien la sabe defender. Mujeres luchando, es codo a codo el deber, soportando el mismo fuego, antes muertos que ceder, soportando el mismo fuego, antes muertos que ceder. Pasará, pasará, río arriba el obligado pasará, volverá, volverá, y en quebracho